Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por acudir al llamado de esta transmisión en la cual vamos a transmitir su palabra, la palabra de Dios que hoy, ¿verdad?, Él tiene para nosotros a través del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a entender, a comprender y dar sabiduría en su hermosa palabra, hermanos. Y pues vamos a empezar, vamos a orar. Les pido en el nombre de Jesús que esté atentos, que esté dispuesto su corazón para poder comprender y entender lo que hoy se va a hablar, hermanos, la enseñanza que hoy nos van a compartir. Y les pido en el nombre de Jesús que vayamos al Salmo 62, ¿sí? Al Salmo 62. Tengo aquí una anotación, ¿verdad?, que dice: depositar toda la esperanza en Dios. Saber que Dios tiene el control de todo nos ayuda a esperar pacientemente su rescate. El verdadero alivio no viene cuando los problemas son resueltos, porque siempre vienen más problemas en camino. El verdadero alivio viene de una esperanza constante en la salvación final de Dios. Amén, sí. Y solo entonces nuestras pruebas llegarán a su fin, hermanos. Y vamos a leer en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él viene mi victoria. Amén, Solo sí. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Cuántos enemigos contra un solo hombre, todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición, se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Así es, sí. Mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor vienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Así es, sí. Oh, pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. La gente común no vale más que una bocanada de viento, y los poderosos no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. No te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Dios ha hablado con claridad y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Hermanos, hoy, en esta hora, al estar haciendo el devocional de Segunda de Samuel, el Señor me llevaba a este salmo. Era cuando David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Y hermanos, él reconocía quién era su Dios, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo y todo lo que vivió. Él reconocía que tenía un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Y de la misma manera, hermanos, vamos a poner nuestra vida. Es verdad, muchos están diciendo que tenemos que volvernos a Dios y sobre todo la iglesia. Y es verdad, hermanos, regresemos a Dios. Regresemos a Dios. Y regresemos a su palabra, hermanos. Regresemos a su palabra. Regresemos a pedirle, a rogarle que nos perdone. Que nos perdone a nosotros. Que perdone su iglesia. Porque su iglesia le hemos fallado. Y hoy delante de ti
mi Señor hermoso, santo, todopoderoso, venimos, Señor, a decirte, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque solo cuando pecamos lo hacemos contra ti, oh Dios, y lo hemos hecho, Señor. Ahora queremos, Padre, en este tiempo en el cual estamos, en esta contingencia, Señor, que tú nos hables, que tú nos lleves al arrepentimiento, Señor. Sí, Señor. Al verdadero arrepentimiento. No ese arrepentimiento momentáneo, Dios, en el cual hoy puedo escribir o puedo hacer tantas cosas para ti. Pero, sí, Señor, si todo esto acaba, ¿qué va a pasar? Voy a seguir haciendo lo mismo que hacía antes, Señor. Aún como iglesia al conocerte. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pedía y te rogaba, Señor, háblanos, dirígenos. Por favor, dinos, Señor, porque cada uno sabemos en qué te hemos fallado. Cada uno sabemos porque tú conoces toda nuestra vida, Señor. Y tú me decías, la tierra se ha corrompido a causa de mi iglesia. La tierra se ha corrompido a causa de mi iglesia. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque ahorita tal vez estamos compartiendo por estos medios. Unos una cosa, otros otra, que viene de ti, lo creo. Y tal vez, Dios, hay palabras de aliento, palabras de condenación, palabras, Señor, que nos dan, Señor, para fortalecer nuestro espíritu. Pero también, Señor, tenemos que reconocer que como siervos te hemos fallado. Porque a veces damos carga, Señor, que nosotros no llevamos. Estamos en competencias. ¿O qué hacemos, Dios? Perdónanos. Hermano, humillémonos delante de Dios. Porque ahorita todo mundo queremos predicar y hablar y todavía, Señor, hacer estudios bíblicos. Pero pensar y analizar en nuestra vida, porque cada uno sabemos en qué te hemos fallado. Hay codicia, avaricia, robo, odio, resentimiento, envidia, sentirnos más unos que otros. ¿En qué, Padre? Cada uno sabemos y podríamos decir en qué te he fallado. Pero cada uno sabemos, Señor, en qué te hemos fallado. Solo, Padre, sana nuestra tierra, pero la tierra interna de nuestro corazón. Queremos alabar y bendecir tu nombre. Queremos que tu nombre sea exaltado, Señor, en nuestra vida. Queremos que vean a Cristo en nosotros, Señor. Y que no haya tache de que nos acusen, Señor, que hemos hecho esto o aquello. Porque ahorita es cierto, queremos hacer muchas cosas para ti. Y así David lo hacía, Señor. Pero las consecuencias de lo que él hizo mal, las tuvo que pagar. Entonces, Dios, venimos delante de tu presencia solo a pedirte. Ayúdanos. Perdónanos primero, Señor. Porque en este tiempo, en esta semana, Dios, en donde se recuerda todo el proceso de la crucifixión, que reconozcamos verdaderamente
delante de la cruz que te hemos fallado, delante del Dios vivo, delante del Dios santo, delante del Dios todopoderoso, porque te hemos fallado, Dios, te hemos fallado, Señor, hemos hecho, Señor, lo malo delante de tus ojos. Y dice tu palabra, mientras no confesé mi pecado, mis huesos se fueron consumiendo. Señor, en el nombre de ti pongo nuestra vida. Clamo por misericordia. Clamo por tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Clamo, Señor, para que tú nos ayudes a tu iglesia a levantarnos. Pero a levantarnos, Señor, en no, Padre, juzgarnos, sino ayudarnos mutuamente. Y si a uno sabe más, ayudar al otro. Mas no, Señor, con ese orgullo, con esa soberbia, con lo que, Padre, muchas veces está en nuestro corazón. Por favor, perdónanos. Perdónanos, Cristo, porque tu sacrificio muchas veces lo hemos echado por la borda, lo hemos hecho, Señor, lo hemos pisoteado. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a caminar en ti. Ayúdanos a caminar en tu santa palabra. Ayúdanos a llevar por obra tu palabra. Sabemos, Señor, lo dice tu palabra, que el pecado nos asedia y el pecado está en nosotros. Y pecamos y hacemos lo malo. Pero si vamos a ti en verdadero arrepentimiento, Señor, y decirte, ayúdame, ayúdame, Dios. Ayúdame a no verme más alto que otros, a verme el más humilde, Señor, delante de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que nuestra vida, Señor, santifique tu nombre. En todo momento, en todo lugar, en toda acción, en toda reacción, en todo lo que hagamos, Señor, sé que te vamos a fallar. Pero, Padre, pero queremos esforzarnos y que nos ayude tu Espíritu Santo. Que Él es nuestra ayuda, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Que le entreguemos nuestra vida y que le digamos, Señor, si yo no hago bien las cosas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo con mi semejante o hermano, de acuerdo con quien me rodea, donde yo camine, donde yo esté, por favor, redargúyeme. Por favor, confróntame. Cada uno, hermano, sabe qué ha hecho y qué hemos hecho. Cada uno sabe que muchas veces, aún nosotros, llamándonos cristianos, hemos hecho lo malo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, que hoy va a ser compartida, sea esa palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que entendamos que tu palabra es lo más importante en nuestra vida, que es nuestra guía, que es nuestra consejera, Señor, tu palabra, que es la que nos confronta, que es la que nos ayuda en nuestras debilidades. Padre, en este momento
ponemos todo delante de tu presencia. Y hágase tu voluntad, Señor. Solo te pedimos, ayúdanos, Señor. Y la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años nos limpie y nos purifique de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, vamos a seguir alabando, adorando. Espero que esta oración que se hizo es para entregarle al Señor toda nuestra maldad, todo lo que hemos contraído a través de los días, a través de nuestros pensamientos. Dice en la palabra de Dios en Juan 8:31, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. En el 36 dice: así que si el Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esta semana que se festeja la Semana Santa, nosotros festejamos la libertad diaria de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, porque cuando tú le confiesas sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte los pecados y librarte de todo mal. Así es que vamos a alabar al Señor Jesucristo. Amén. Y para decirle: tú eres nuestro libertador. Hemos conocido la verdad en ti, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque tú eres el que estás con nosotros, que tú eres el que nos... Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solamente en Él, si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva.
cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús, todo me dio mis cadenas, solo en ese vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solo en ese nombre hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Gloria a ti, Señor, aleluya. Gloria a ti, Padre. A ti toda la honra, toda la gloria para ti, Señor. Hoy ayúdanos, Padre, para que en estos momentos podamos discernir de tu palabra y que vengas tú, Espíritu Santo, sobre mi hija Lisette, Padre, enviando esa bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar, hermanos, una serie que tal vez muchos ya la han escuchado y otros no. Vamos a empezar las 5 solas de la Reforma. Y hoy vamos a empezar con solo escritura. Solo escritura, solamente la palabra de Dios, solamente lo que está escrito en esta bendita palabra es lo que nos hace libre y nos ayuda a seguir adelante. Hermanos, pon mucha atención. Saca tu libreta, saca tu Biblia y tu lápiz. Y sobre todo, saca tu amor para Dios. Bendiciones, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Quiero comenzar directamente con la palabra del Señor. El día de hoy vamos a empezar a ver las 5 solas y vamos a empezar a ver la primer sola. Y bueno, quiero comenzar diciéndole que las 5 solas de la Reforma es solo escritura, solo fide o fe, solo gracia, solo Cristo y solo gloria. Y bueno, quiero empezar dando una introducción de cómo empezó la Reforma protestante. Y bueno, voy a leerles algo que anoté. La Reforma se produce en medio de mucha oscuridad y mucha ignorancia en ese tiempo, que creo que en estos tiempos algo así nos está pasando tristemente, porque no se estudiaba la palabra de Dios. Y los pocos que la estudiaban le daban una interpretación confusa y eso los llevó a errar. Lutero, vamos a hablar un poquito de Lutero, un poquito de la biografía de Lutero, porque él fue uno de los iniciantes de esta reforma y yo quiero comentarle algo muy específico de los tiempos que vivió Lutero. Y bueno, Lutero fue uno de los reformadores que dijo: cuando la palabra de Dios habla, Dios habla. Nuevamente les digo eso, cuando la palabra de Dios habla, Dios habla. Amén, sí. Las doctrinas de la Reforma trajeron una transformación. Lo que Dios tenía que revelar, ya lo reveló en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay nuevas revelaciones. Es que Dios me reveló. No, es que ya todo lo tenemos en la palabra. Ya la revelación está solo en la palabra. La iglesia de Roma no abraza solo la escritura. Y no nada más la iglesia de Roma. Tristemente, en la actualidad se sigue haciendo lo mismo, aún en diferentes iglesias. ¿Cómo se originaron las 5 solas de la Reforma? En 1505, Martín Lutero estaba estudiando para ser abogado y era una persona muy supersticiosa. Y en un momento que iba de regreso a su casa montado en un caballo en medio de una tormenta, cerca de él cayó un rayo.
y lo tumbó del caballo, y en su superstición, fíjense lo que él dijo. Le dijo a Santa Ana: yo te prometo que a partir de hoy me haré un monje, y sí lo cumplió. Fue un monje agustiniano. En 1507 se ordenó como sacerdote y celebró su primer misa, pero pasó por una vergüenza muy grande, porque en ese momento, al tener él para festejar la Santa Cena, en su mano creía él que literalmente tenía el cuerpo y la sangre de Cristo, y se paralizó y no pudo continuar, y eso lo paralizó por completo. ¿Y qué hizo en él? Que en ese momento pues fuera aparentemente una situación muy difícil en su vida, porque en su percepción de lo que a él le habían enseñado era literal lo que él estaba teniendo en sus manos. En 1509 tiene una licenciatura en Biblia. En medio de eso no encontraba paz. Fíjense algo, en medio de todo, que era un estudiado, que estaba siendo un erudito, no tenía paz en su alma, y tenía su alma muy intranquila. En 1510 fue enviado como representante a Roma, y cuando ve Roma, se encuentra que todo Roma estaba corrompido, tanto en la ciudad como en el clero. Empezó a celebrar misas, pero lo presionaban a que hiciera rápido las misas, porque en lo que él hacía una misa, otros hacían 4 misas. Y él empezó a ver mucha inmoralidad en el sistema de la iglesia, y se fue devastado porque le costaba creer lo que estaba viendo en ese momento en la iglesia. En 1511 es transferido a Gutenberg, a un monasterio de Alemania, y volvió, todo eso, porque, todo eso lo volvió a él como una persona que ya no estaba creyendo mucho en lo que él estaba en ese momento viviendo en la iglesia, y él seguía no teniendo paz. Y él cuando llega a ese lugar, dice que él se confesaba todos los días de 3 a 4 horas. Y todos sus confesores pues creyeron que pues él necesitaba ayuda, pero la ayuda que le dieron fue que lo empezaron a dar clases, lo pusieron a dar clases. En 1512 obtiene un doctorado en teología y empieza a distinguirse como un hombre de la palabra, pero sigue sin paz. Yo la verdad, ahí estudiando la vida de Lutero para ver cómo inició la Reforma, a mí Lutero se me hace un tipo Pablo, un erudito, pero que realmente no conocía a Dios. Y fíjense, en su primer estudio que empezó a dar, o su primer clase en 1513, fue acerca del libro de Salmos. Después lo llevaron a 1515 a enseñar la carta de Romanos. Y ahí es, en ese momento, cuando él lee el libro de Romanos, cuando llega a Romanos 1, 16 y 17, donde dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, y que la justicia de Dios se encuentra en el evangelio, y que el justo por la fe vivirá. Empezó a entender cosas que no había entendido antes. ¿Y dónde encontró esa verdad? Solo en la palabra. Ahí es donde a él se le abre un panorama muy grande acerca de la palabra de Dios. En 1116 le piden que enseñe el libro de Gálatas. ¿Y qué creen? Otra sorpresa. En el libro de Gálatas, Pablo ahí confronta a la iglesia a que no vuelva a las obras de la ley. Y la iglesia de Roma se encontraba haciendo eso. En 1517 le ponen a enseñar el libro de Hebreos, otro libro magnífico, donde se muestra a Cristo como el sumo sacerdote, como el que derramó su sangre una vez y para siempre. Lutero en ese momento empieza a entender cosas que antes no entendía. Vuelve a Roma y le habían enseñado, fíjense algo que la verdad yo no lo había visto bien. A él le habían enseñado que tenía que subir las escaleras santas. Según supuestamente esas escaleras fueron las que Jesús subió
para presentarse con Poncio Pilato. Tenía que subirlas de rodillas y en cada peldaño decir el Padre Nuestro, y que al final saldría un alma del purgatorio, y todo eso lo creía Lutero. Cuando empieza a subir esas escaleras, antes de llegar le viene la palabra, fíjense, el justo por la fe vivirá. ¿Qué palabra? El justo por la fe vivirá. Se paró y dijo, ¿qué supersticiones llega a creer el ser humano? ¿Y qué creen? Se regresó y ya no fue a saludar al Papa. ¿Qué pasó en ese momento con Lutero? Que la palabra le estaba abriendo sus ojos a la verdad y su entendimiento. Fíjense, regresó a Gutenberg en octubre 31 de 1517, clavó sus 95 tesis que tenían que ver con las indulgencias. Lo que irritaba mucho a Lutero es ver que estaban vendiendo las indulgencias para construir la Basílica de San Pedro. Fíjense lo que hacían, salían a las calles con una vasija y decían, si tú donas antes de que caiga la moneda a la vasija, ¿sí? Antes de que caiga el fondo, un alma saldrá del purgatorio. Eso es lo que en ese momento pues estaba pasando. El propósito, fíjense, el propósito de Lutero al clavar las tesis era para que se debatiera que lo que hacía la iglesia no era bíblico. Ese era el propósito de Lutero al clavar las tesis. Cuando fue creada la imprenta, se empieza a imprimir o a copiar las tesis de Lutero y fueron esparcidas en Europa, y así comenzó la Reforma. Miren que a veces uno no entiende, bueno, dice, es que la Reforma, ¿y cómo es eso? ¿Cómo empezó? Ahora vemos cómo empezó la Reforma. Dice, en 1518 tenía que ir con el cardenal a defender su teología y nadie podía contradecir a Lutero. ¿Por qué? Porque todo lo que él decía era verdad, porque esa verdad era la palabra de Dios. En 1519 entiende que la justicia de Dios es algo que Dios otorga. Fíjense algo, que la justicia de Dios es algo que ¿quién otorga nada más? Dios, nadie más. Que somos justificados por la fe solamente cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nos pasa su santidad. ¿Quién nos pasa su santidad? Dice la palabra, Jesús. Y es la que nos permite entrar al cielo. Es lo que llega a entender Lutero. La Iglesia Católica enseña que tú te debes ganar el cielo con tus buenas obras. Y Dios, al examinar tu vida y tus buenas obras, te la da. Y entonces, ¿qué habla ahí? Que tú te la has ganado. Eso dice la Iglesia Católica, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Así es. ¿Sí? Entonces, en 1520, el Papa le da 60 días a Lutero para retractarse de lo que él había estado diciendo. En 1521 es condenado como hereje, porque no se retractó de sus escritos. ¿Por qué? Porque él decía, es que esto es la verdad y esto lo dice la palabra. Solo escritura. Comienza cuando Lutero es cuestionado para retractarse y no lo hizo, porque sabía que la palabra era la verdad y no la podía negar. Lutero es resguardado por sus amigos en un monasterio y ahí traduce todo el Nuevo Testamento en alemán en 3 meses. Eso es bien importante porque a partir de que él traduce la Biblia en alemán, él lo hizo para que toda la gente pudiera tener las escrituras y ya no fueran engañados. Ahora vamos a ir directamente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es una introducción de cómo empezó la Reforma. ¿Con quién empezó? Mucho de eso tuvo que ver Martín Lutero.
Y vemos cómo este hombre al estudiar la palabra, al meterse en la palabra, y no tan solo lo que le decía la iglesia romana, Dios le abrió inconvenientes en la señal. Pero bueno, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Y vamos al libro de Isaías. Yo les voy a pedir que agarren ustedes su Biblia. Vamos a hacer como Lutero, aún como los de Berea, decía Pablo, que los de Berea escudriñaban la palabra y no se dejaban llevar solo por lo que Pablo les decía, sino ellos iban a la palabra. Y bueno, vamos al libro de Isaías. Yo les voy a pedir que todos vayan en su Biblia al libro de Isaías 8:20. ¿Qué dice Isaías 8:20? Dice así la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, aquí en la palabra nos dice que a la ley y al testimonio, si no dirigen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, mucha gente, cuando no nos regimos conforme a la palabra, o cuando alguien no habla conforme a la palabra que no le ha amanecido es que no ha sido iluminado por la palabra de Dios. Y fíjense, eso es bien importante, porque tú y yo podemos hablar nuestras propias palabras, yo creo, yo pienso, pero eso no es lo que ilumina, no es lo que abre el entendimiento para llegar al conocimiento de Dios. Es la propia palabra. Por eso dice que a la ley y al testimonio es a lo que nos regimos, y quien no se rige ahí no le ha amanecido. Y fíjense, si cuando oigo a alguien hablar y no es conforme a la palabra, no le habrá amanecido, y esa persona puede llegar a condenación. ¿Por qué? Porque está hablando no palabra de Dios, está hablando palabra vana, no palabra que viene del Señor. Y es importante que nosotros veamos que solo escritura, ¿sí? Si no habla conforme a la palabra de Dios, no hay luz en mí. Si yo no hablo conforme a la palabra de Dios, no hay luz en mí, porque no tengo porque yo no tengo luz propia. Mi luz es la palabra. ¿Y qué dice el Salmo 119:105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense qué importante es que la palabra de Dios sea nuestra lumbrera, ¿sí? La lumbrera a nuestro camino. Y la escritura, fíjense algo, la escritura tiene todo lo que la iglesia necesita para plantarse, desarrollarse, multiplicarse, enviar gente al campo misionero para predicar el evangelio y que Dios les salve. Segunda de Pedro 1:20 al 21. Vamos a segunda de Pedro 20 al 21. Segunda de Pedro 1. Esperen, es que yo estaba en primera. 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese qué importante es esto también, que la palabra, ¿sí?, significa una sola cosa para todos, que no es una interpretación privada, no es que alguien diga en un momento, es que Dios a mí me reveló otra cosa aparte de la palabra. No es cierto, la palabra ya fue interpretada por Dios, ya fue dada por Dios, y no viene algo nuevo. No nos debemos de dejar llevar por algo nuevo, porque aquí dice no es de interpretación privada, ni que, a ver, yo le interpreto así. No, la palabra se interpreta por sí sola, y eso es muy importante que lo sepamos, que la aplicación es diferente en cada persona, eso sí, ¿sí? Pero que la palabra no es de interpretación privada. Uno, la escritura
no es un asunto de interpretación personal. La palabra realmente nos muestra lo que Dios nos quiere decir. Y tú y yo tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos muestra a cada uno de nosotros qué es lo que Dios nos está hablando en ese momento en su palabra. 2. Ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como un resultado de una intención, deseo o proyecto humano. O sea, no fue un asunto de una voluntad personal del ser humano, sino la palabra fue un asunto de voluntad divina. Dios nos dejó su palabra como un asunto de voluntad divina. Y eso es importante que lo sepamos, iglesia. ¿Sí? 3. Cuando estos hombres hablaron de parte de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso mucha gente no cree que la palabra de Dios es inerrante, que no tiene fallas, es infalible. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo a unos hombres Dios los pudo inspirar? Pero Dios lo hizo. Y realmente, si nosotros nos damos cuenta, iglesia, la palabra, a pesar de que es un libro muy vendido, ¿sí? Es un libro muy atacado, pero arqueológicamente, científicamente, antropológicamente, se ha comprobado que la Biblia es verdad. Lo que dice la Biblia es verdad. Y sobre todo cuando es una realidad en tu propia vida y en mi vida. ¿Sí? Fíjense algo. En 2 de Timoteo 3:16, esta cita, creo que como iglesia, como todas es palabra de Dios, pero esta cita deberíamos de aprendérnosla como iglesia. Porque dice esta cita, 2 de Timoteo 3:16, toda escritura, ¿cuál? Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin, fíjense, ¿cuál es el fin de la palabra de Dios? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren qué tan importante dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Qué hace en nuestra vida la palabra? Fíjense, nuevamente, es útil para enseñarnos. Ahí aprendemos mucho en la palabra de Dios. Es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Que no nos da paz cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Así es. Para corregirnos. ¿Sí? Nos corrige Dios por medio de su palabra. Como sí, hijos, sí. dice en la palabra que al hijo que él ama, corrige y aún disciplina. Si Dios a ti y a mí nos corrige y nos disciplina, es porque somos hijos. Y eso es bien importante que lo veamos. Luego dice, para instruir en justicia. La palabra de Dios es un instructivo para nosotros como hijos de Dios. Ahí Dios nos enseña por qué, para qué nos creó, para quién nos creó, qué propósito tiene para nuestras vidas, iglesia. Por eso es nuestro instructivo. Es el instructivo del que nos creó. Es como cuando tú compras algo nuevo. Adentro viene un ventilador. Tú compras un ventilador y adentro de la caja no nada más viene el ventilador. Viene el instructivo de quién lo hizo y te dice realmente cómo debes de hacerle uso. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro instructivo, donde Dios nos guía, donde Dios nos enseña, donde Dios nos capacita. Y a veces tristemente a la iglesia somos muy ignorantes de la palabra. No vamos a la palabra. Y hoy yo les animo que iglesia vayamos a la palabra. Hoy de verdad seamos instruidos en la palabra, seamos guiados en la palabra. Aún pidámosle, Señor, corrígeme en tu palabra, redargúyeme en tu palabra, porque como hijos es algo que Dios quiere hacer por medio de nosotros y en nosotros más bien. Y después dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que estamos en un proceso de ¿qué? De santificación. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, Dios nos quiere preparar en su palabra para buenas obras. Dice, las cuales Dios ya predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y dónde vamos a saber de esas buenas obras? En la propia palabra del Señor. ¿Sí? Lo que dice Dios
Fíjense, es más importante, iglesia, vea esto, lo que dice Dios es más importante que lo que yo puedo decir o una persona. ¿Sí? Lo que tú puedes decirle a una persona no es más importante que lo que dice Dios. Cuando tú y yo, iglesia, demos un consejo, porque Dios te quiere usar y por eso te quiere capacitar para toda buena obra, Dios, ¿qué quiere? Que le hablemos conforme a su palabra, no conforme al que yo creo, yo pienso, yo siento, ¿sí? Porque la palabra misma dice, ¿no?, que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero la palabra de Dios es la que va a permanecer para siempre y es lo mejor que nosotros podemos regalarle a alguien. De verdad, iglesia. Hay gente que en los tiempos de Cristo violó este principio de solo escritura. Fíjense, si en los tiempos de Cristo hubo gente que realmente no solo tomaba la escritura, ¿qué está pasando en nuestros tiempos? Fíjense, vamos a Marcos 7:13. Marcos 7:13 dice así la palabra del Señor. Invalidando la palabra de Dios. ¿Qué dice? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas cosas. Fíjense lo que les decía Jesús, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué decía? Que ellos invalidaban la palabra y ponían la tradición la ponían encima de la palabra. O sea, ¿cuál era su autoridad máxima? La tradición, mas no la palabra del Señor. Como hijos de Dios, no debemos de invalidar la palabra en nuestras vidas o poner algo antes que la palabra. La palabra es esa autoridad que Dios nos ha dado como iglesia. Fíjense, los fariseos le montaron encima de la palabra la tradición, es lo que les decía, invalidando lo que la palabra dice. Muchas veces así lo hacemos en las iglesias, tristemente. Ponemos dogmas que no vienen en la palabra, más altos que lo que dice la palabra, cuando no debe de ser. ¿Saben? La misma palabra muchas veces Dios nos dice, vuelvan a las sendas antiguas. Y las sendas antiguas es, vuelvan a mi palabra. Iglesia, tenemos que volver a la palabra de Dios. ¿Sí? La responsabilidad, iglesia, esta es una responsabilidad no solo del pastor, no solo de los ancianos de la iglesia, no solo de los que servimos en la iglesia. Esta responsabilidad que les voy a decir es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para los hijos de Dios, para los que Dios nos llamó, nos escogió, nos justificó, nos santificó, es para nosotros. Y fíjense lo que la responsabilidad de la iglesia es ser columna y sostén de la verdad. Perseverarla, sostenerla, mostrar la verdad y poder pasarla a otros. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia. La iglesia es la que va a seguir llevando la palabra a otras personas. ¿Sabes algo? La generación que viene, que son los niños, si los niños no están enfocados en la palabra, que es la verdad, si a los niños no los cimentamos en la palabra, un día los niños no van a ser esa generación que van a perseverar, van a sostener la verdad. Y la verdad solamente está en la palabra. Así es, sí. Entonces es bien importante que a los niños, tú, hermano, hermana, que tienes hijos, lleva a tus hijos a la palabra. Lee con ellos la palabra. No nada más la leas. Dile, hijo, a ver, Dios, ¿qué nos está hablando en la palabra? Hijo, ¿qué Dios quiere que tú hagas? Hijo, mira lo que Dios nos está hablando. Afírmale la palabra. Dice que clavemos ahora la palabra en nuestra mente, que la palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón. La iglesia va a sobrevivir solo cuando está teniendo su mayor autoridad, es la palabra, la guía, la luz
La iglesia es lo que nos sostiene, la palabra de Dios. Nosotros en estos tiempos que estamos pasando, iglesia, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de decirle, Señor, háblame. ¿Dónde te habla Dios? No tan solo en las transmisiones, que debemos de seguir congregándonos, lo dice Dios, que no nos dejemos de congregar como muchos acostumbran. Y si este medio lo está usando para que la iglesia sigamos congregándonos, hagámoslo. Pero ¿sabes algo, iglesia? Vea la palabra todos los días tú. Vea que Dios te hable a ti, ¿sí? Nuestra autoridad como sociedad es la palabra de Dios y aún es la esperanza de todo hijo de Dios. Porque es usada, fíjate algo, la palabra de Dios es usada para cambiar la mente, el corazón, la voluntad del hombre. La palabra de Dios, Dios usa su palabra para ponernos pensamientos de bien y no de mal, dice ahí mismo. ¿Sí? La palabra de Dios empieza a cambiar el corazón de las personas, ¿sí? Empieza a llevarnos a que el hombre entendamos cuál es la voluntad de Dios, empieza a llevarnos qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, nos lleva a conocer a Cristo, a conocer la obra redentora de Cristo. Ahí es, iglesia, debemos de ir a la palabra, solo escritura. ¿Sí? Fíjense algo, hubo un hombre que dijo esto alguna vez: los hombres no rechazan la palabra porque encuentran fallas en ella. Fíjense, no rechazan la palabra porque encuentran fallas en ella, sino porque en ella encuentran fallas en ellos. ¿Sabes? La palabra es como un espejo donde nos miramos y donde vamos a encontrar muchas fallas en nosotros. También hubo otro hombre que en un momento dado dijo esto: sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia de hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra de Dios. Fíjate algo, iglesia, muchas veces nos hemos desviado de la palabra de Dios. Muchas veces hacemos lo que bien nos parece, pero no hacemos lo que Dios nos dice en su palabra. Yo quiero terminar este tiempo de solo escritura. Ahora que estoy haciendo mi devocional y yo estoy leyendo, yo ahorita voy en el libro de Deuteronomio. Dios me ha exhortado mucho en su palabra. Y fíjense, yo quiero leerles una parte donde el Señor me ha estado, la verdad, hablando. Muchas veces Dios, en el libro de Deuteronomio, muchas veces al pueblo le decía: vuélvanse a mí, vuelvan a mi ley, ¿sí? Llévenla por obra. Y muchas veces nosotros, la iglesia, somos como en esos tiempos. La palabra no es una realidad en nuestras vidas, porque muchas veces también no hemos ido a ella. Y yo, fíjense algo, hermanos, yo quiero leerles, déjenme, lo encuentro porque lo subrayé. Y la verdad dice así, anótenlo si quieren, Deuteronomio 30:14, dice: porque muy cerca de ti, di tu nombre, yo voy a decir mi nombre, porque muy cerca de Lisset está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Iglesia, nuevamente vamos a leerlo. Dice: porque muy cerca de Lisset está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fíjense, iglesia, Dios nos está hablando. Muy cerca de nosotros está la palabra, porque aquí la tenemos. En Romanos 10, ¿sí? 8. Tenemos la palabra aquí en nuestras manos ahora. Y ahora, ¿dónde es grabada la palabra cada vez que nosotros la escudriñamos? En nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la pongamos en práctica en nuestra vida, para que le digamos al Señor: ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Yo no puedo, hermano, hermana, yo quiero decirte algo. Tú y yo, con nuestras fuerzas, no podemos vivir agradando a Dios. Leíamos hace rato, no es por obras. Nuestras obras nos limitan, nuestro pecado nos limita, pero tenemos un ayudador. Jesús nos dijo: les conviene que me vaya,
porque les dejaré al Consolador, les dejaré a su ayudador, el cual estará ahí con ustedes. Los ayudará, los enseñará, los instruirá. No vamos a tener pretexto, iglesia, delante de Dios. Señor, es que yo no entendía tu palabra. Te dejé a mi Espíritu Santo para que le pidieras ayuda, que te ayudara a entender mi palabra. Así que, iglesia, nosotros debemos de tener muy presente que como iglesia Dios nos está llamando a su palabra. Fíjense, yo quiero leerles otra parte. Fíjense lo que dice igual Deuteronomio 32. Dice, y te convertiréis a Jehová tu Dios y obedecerás a su voz conforme a todo lo que te mando hoy. Tú, no nada más tú, dice, y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Así es. Fíjense algo, Dios nos ha estado llamando mucho a volvernos a Él, de todo nuestro corazón. Y dice, no nada más a nosotros, a todos aquellos que tienen sus hijos, a que Él los guíen en la palabra, solo escritura. Iglesia, haz devocional con tu familia. Ve, lean, no sé. Les voy a decir algo. Una vez yo meditando, yo decía, bueno, Señor, ¿cómo empiezo a leer tu palabra? Es como cuando tú lees un libro. Un libro no lo empiezas a leer desde la mitad, porque no le vas a entender. La palabra la debemos de leer desde el principio hasta el final. Si tú no has empezado un estudio de la palabra, iglesia, este es el momento. ¿Sí? La palabra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy Dios te está hablando y te está diciendo que vayas a su palabra, la escudriñes, es tiempo de que la hagamos, iglesia. Dios no quiere que seamos un pueblo ignorante de su palabra. Y muchas veces nosotros hemos ignorado las Sagradas Escrituras porque no hemos ido a ellas. Y ¿sabes? Y en estos tiempos que cada día se acerca más que Cristo va a venir, dice que se levantarán lobos vestidos de oveja, que van a torcer la palabra de verdad. Fíjate, la van a torcer, la van a transquiversar, ¿sí? Y si la iglesia no estamos afianzados en lo que dice la palabra, tristemente muchos se van a dejar llevar por nuevas revelaciones, se van a dejar llevar por filosofías, vanas filosofías. Y Dios no quiere eso, iglesia. Dios quiere que su iglesia permanezca firme en Él. Y parte de lo que nos va a llevar a firmarnos en Él es estar escudriñando la palabra. Y que cada día que llegue alguien, tú vayas a la palabra a ver, ¿me está diciendo conforme a la palabra? Es importante, iglesia, que volvamos a la escritura. Solo escritura, ¿sí? Y yo quiero que terminemos este tiempo, primero dándole gracias a Dios, porque así como hombres como Martín Lutero, que se dedicó 3 meses para poder traducir el Nuevo Testamento al alemán, ha habido muchos hombres, 3 meses, traducir la palabra en alemán. Hay hombres que también han dedicado para que ahora tú y yo tengamos la palabra de Dios cerca de nosotros y que podamos ir y escudriñarla y ver lo que Dios te quiere hablar. Que tú y yo le podamos pedir en esta hora perdón primeramente a Dios, porque hemos sido ignorantes de su palabra, porque no hemos obedecido a su voz, porque como iglesia nos hemos conformado, esa es la verdad, conformado, por solo ir a la iglesia los domingos y ahí desempolvar nuestra Biblia. A veces, tristemente, iglesia, ¿sí? Como ya nos ponen el proyector, ni la Biblia llevamos. Y por eso no sabemos mover la palabra de Dios, no sabemos dónde está Lamentaciones, porque no agarramos la Biblia entre semana, iglesia, ¿sí? Tenemos que ir a la palabra, iglesia. Volvamos a la palabra, ¿sí? Y el día de hoy yo te pido que inclinemos nuestro rostro allí en tu casa, ahí donde estás, que tú y yo podamos decirle, Señor, perdóname porque yo reconozco que
que no le he dado el valor a tu palabra. He puesto otras cosas encima de tu palabra, Señor. Tal vez mi propio conocimiento humano. Pablo lo decía, iglesia, que su conocimiento humano lo tomaba por basura al conocimiento que había encontrado en Dios. Tu conocimiento humano, mi conocimiento humano, no es vasto. Lo que el conocimiento mayor es el que Dios nos ha dejado en su palabra. Es nuestro testamento, es donde Dios nos ha dejado nuestras preciosísimas promesas a su iglesia, a la que Él compró a precio de sangre. Señor, perdónanos porque como hijos, Señor, no hemos, Señor, tomado en cuenta que tú ya nos has dejado tu palabra para que en ella, Señor, te conozcamos, para que en ella, Señor, podamos encontrar, Señor, la luz que necesitamos, porque tú mismo lo dices, que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Perdónanos porque hemos ignorado muchas cosas en tu palabra, porque no la hemos escudriñado. Porque te hemos puesto pretextos. Uno de esos pretextos muchas veces es no tengo tiempo, no le entiendo, ¿sí? Y Padre, tú nos has dejado el Espíritu de verdad. Hoy te pedimos como iglesia, abre nuestro entendimiento, llévanos a entender tu palabra. Llévanos, Señor, a que tu palabra nos ilumine. A que tu palabra nos lleve, Señor, a conocerte. Aún, Señor, que en tu palabra, Señor, sea como un espejo y nos muestres ahí realmente cómo somos. Realmente qué cosas necesitamos que tú sigas transformando en nosotros, Señor. Danos hambre de tu palabra. Danos hambre de tu palabra como iglesia, Señor. Necesitamos como iglesia que tú nos des hambre. Tu palabra dice que no hay quien quiera buscarte, que todos nos hemos desviado, pero hoy te queremos pedir, Señor, ven a ser nuestro buen pastor, así como la oveja descarriada que un día se fue, pero tú fuiste por esa oveja y la regresaste al camino, Señor. Hoy te queremos pedir como iglesia, regrésanos al camino, a las sendas antiguas, a tu palabra. Tú le decías en el libro de Josué, tú le decías a él, Señor, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, ahí viene la promesa, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, como iglesia no hemos meditado en tu palabra, pero hoy te queremos pedir, ayúdanos, porque sabemos que necesitamos tu palabra. Necesitamos, Señor, escudriñarla. En tu palabra encontramos la esperanza de vida. Amén. Ahí es donde tú hablas a tu iglesia, donde hablas a tus hijos, es en tu palabra, Señor. Y si realmente, Señor, queremos escucharte, guíanos a ir a tu palabra, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por este hermoso tiempo, Señor, que me has dado la oportunidad y el privilegio de poder estar con mis hermanos meditando, Señor, en tu preciosa palabra y que podamos tener presente, Señor, que solo Escritura. Ayúdanos a eso, Señor, como iglesia. Y yo te voy a pedir, iglesia, vamos a esta alabanza, esta canción. Dios me la traía mucho ahora que estaba yo estudiando. Te voy a pedir que la escuches. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tú
y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Así que, iglesia, recordemos, su palabra nos sostendrá. Amén. Y es lo que Dios quiere. En Amén. estos momentos sostener a su iglesia, ¿dónde? En su palabra. Amén. Que Dios Solo los bendiga, escrito. hermanos. Y bueno, los dejo con mi mamá. Bendiciones, hermanos. Así es, hermanos, solo la escritura. Yo quiero que vayamos a Primera de Crónicas 29:9. La palabra de Dios dice: el pueblo se alegró por las ofrendas, porque había dado libremente y de todo corazón al Señor. Y el rey David se llenó de gozo. ¿Ok? Sé que el pueblo demostró una actitud correcta hacia su dinero al donar voluntariamente para la obra de Dios. Esa es la actitud que describe Pablo también en 2 de Corintios 9:7. Cada uno debe dar y decidir cómo dar en su corazón, o sea, cuánto dar, y que no demos de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Cuando somos generosos, porque estamos agradecidos. ¿Con quién estamos agradecidos, hermanos? Con Dios.
con Dios de todo lo que va a ser, de todo lo que nos da, de todo lo que nos sostiene, a pesar de estar en este tiempo, ¿verdad? De retiro, porque yo sigo, nos estás retirando, nos estás dando un tiempo de retiro a solas, cada uno, con nosotros mismos, con tu palabra, analizando nuestra vida. Nuestra actitud puede inspirar a otros, hermanos, con generosidad de dar para la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, pues hermanos, pues no los está apareciendo la cuenta para poder estar sosteniendo. Ustedes más que nadie sabe, ¿verdad?, lo que se tiene que pagar en la iglesia, la renta. No estamos pidiendo para otras cosas, hermanos, para que sea sostenida la obra de Dios, ¿ok? Entonces, pues vamos a orar por cada uno, como dice que Dios, ¿verdad?, ponga y que cada uno como propuso en su corazón. Agradecemos a todos aquellos, les damos infinitas gracias de lo que han estado aportando para poder pagar la renta. Gracias, hermanos, de veras nuestro corazón está agradecido con ustedes. Y Señor, te damos gracias, como dice tu palabra, que cada uno dé como propuso en su corazón, con alegría, con gozo, Señor, porque es para tu obra, Señor, porque con nada podríamos pagar lo que tú has hecho, la restauración de nuestra vida, aún, Señor, aún aunque, como ahorita que nos compartían de tu palabra, que ahí nos hablas, y muchas veces en tu palabra nos motivas, nos abrazas, nos consuelas, aún nos redarguyes. Por eso, por todo eso, Señor, no podríamos pagarlo con nada, porque conocemos ese Dios hermoso, maravilloso, que ha transformado nuestras vidas, que ha sanado, Señor, las heridas. Gracias, Señor, es tu palabra. Y te damos muchas, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, lo único que te podemos pedir, rogar, suplicar, Señor, que tú seas el proveedor de todas aquellas personas, hermanos o no hermanos que necesiten, Señor, del alimento físico, Señor. Aquellos, Señor, que tal vez, Señor, están mendigando el pan, Señor, para poderlo llevar a sus hogares. Pero ante todo, Señor, que un día ellos, Dios, verdaderamente quieran conocer de ti a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Y que cada hermano, hermana, aún los que están trabajando, Señor, aún los que siguen trabajando, te pedimos, líbralos, Señor, de todo contagio. Líbralos, Señor, guárdalos, aquellos que salen, aquellos que tal vez, Padre, ya han sido contagiados o Padre, han sido, Padre, puestos en resguardo porque tuvieron contacto, Señor, con alguien. Solamente te pedimos, Señor, ayúdalos en este proceso, que confíen en tu palabra, que confíen en tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y guarda a todos aquellos, Señor, aquellos médicos, aquellas enfermeras, aún a los que se han rendido a ti, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos por cada persona que tiene que salir, cada persona que tiene, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tal vez a los que aún limpian las calles, a los que recogen la basura, a los que, Padre, en el nombre de Jesús tienen que trabajar y tienen que vender, Padre, provéele lo necesario. Amén, Señor. Dáselo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, Señor, por lo que sigas haciendo en nuestra vida y porque sigues dándonos el alimento diario, físico y espiritual que es en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Estamos agradecidos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Rápidamente, chicos, queremos
motivarlos. Vamos a iniciar un estudio bíblico, ya los hemos etiquetado, acerca del libro de Job. Creo que ahorita como jóvenes, el tiempo que estamos teniendo, yo sé que algunos están estudiando en línea, pero vamos a dedicar un tiempo para estudiar la palabra, el libro de Job. Entonces yo los quiero motivar que puedan conectarse los lunes y jueves a partir de las 7:30 de la noche, y todos juntos podamos estar estudiando el libro de Job, ¿sí? Y también pues tenemos nuestra reunión virtual de cada mes. Bueno, esta vez va a ser virtual, de la serie del noviazgo, y también para que puedan conectarse y juntos podamos recibir la palabra rema que Dios tiene para nosotros. ¿Sale? Que Dios los bendiga, hermano. Bien, mis hermanos, no vamos a dejar de alabar al Señor, no vamos a dejar de estudiar, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Los varones, mañana nos vamos a conectar y vamos a estar viendo el libro La Resolución para Hombres. ¿Sí? Este libro lo estamos ya tenemos un año con él, ¿verdad? Lo estamos estudiando los varones. Entonces mañana nos vamos a conectar a las 10 de la mañana para seguir estudiando el libro, y ha sido de mucha bendición para nosotros, y que Dios obre en nosotros. Gracias, hermanos, gracias. Miren, hermanos, todavía no completamos, ¿verdad? Para la renta, pero yo creo que ahorita, como decía mi esposa, Dios va a proveer, ¿verdad? Va a proveer, y vamos a darle lo que es a los dueños de donde estamos, ¿verdad? Del lugar donde estamos. Y en mi corazón vamos a poner esto, vamos a estar orando, hermanos. El hermano del hermano Chuy, todos lo conocen, tuvo coronavirus, él ya está bien, pero mi hermano Chuy tuvo contacto con él y sus hermanos. Entonces ahorita mi hermano Chuy está en ese proceso. Esperemos en Dios que todo salga bien, ¿verdad? Está con su hermano ahorita. Tenía un poco de dolor de cabeza y el cuerpo cortado. Estamos orando por él. Pero no tan solo eso, ¿verdad? Nos vimos con el hermano Chuy el martes, ¿verdad? En la reunión martes 13 fue, ¿verdad? El martes pasado, hace 8 días. Y el miércoles nos vimos los varones con él. Entonces a él le recomendaron que nosotros, los varones que estuvimos con él, estuviéramos 14 días ahora sí que en la casa, encerraditos en la casa, sin salir, ¿verdad? Nada más les pido, hermanos, por favor, que oremos por el hermano Chuy, y que se haga la voluntad de Dios en él, que en su corazón, todo lo que hay en su cuerpo sea echado fuera en el nombre de Jesús, pero que sea su voluntad de él, que su misericordia de Dios llegue con él, y que pues a nosotros no nos llegue, ¿verdad? Y que creemos en la poderosa voluntad de Dios. Sí, entonces él no sabía que tenía coronavirus su hermano, pero ya su hermano ya está saliendo. Ahora a él parece que la tiene, y vamos a confiar en que nosotros pues no nos haya tocado, ¿verdad? A los varones que estamos ahí, tanto el hermano David, mi hijo Joel, Gustavo, mi hermano Gustavo, mi hermano Cristóbal, mi hermano Luis, que estuvimos ahí con él. Creemos que pues Dios está con nosotros. Amén. Sus oraciones, y para todos los que estuvieron también con Chuy, que estuvieron ahí. ¿Sale? Entonces mañana los esperamos a las 10 de la mañana, varones, y vamos a ver el libro La Resolución para Hombres. ¿Sí? Vamos a dar gracias, Señor. Te damos gracias por estos momentos, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, por esta enseñanza que tú nos diste. Solo Escritura.
La Biblia es inerrable, o sea, que no falla, es infalible, no falla, tu palabra no falla. El que falla es el ser humano por su tendencia a desobedecerte. Y es cierto, hace rato, como decía mi hija, Señor, que anteponemos otras cosas, no lo primero, que es tu palabra. Arriba de esa palabra ponemos otras cosas, Señor, cuando sabemos que lo primero eres tú, es tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos. Hoy que tu pueblo vaya, Señor, discerniendo tu palabra y que la vaya guardando en su mente, en su corazón, y también llevarla por obra. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias por las bendiciones que tú nos has dado el día de hoy y seguirás dándonos. Y para soportar todo lo que viene, porque en ti, en Cristo, todo lo podemos soportar, contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Gracias, mis hermanos.